Muy buenos días, muy buen domingo para todos, para todas. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Cohete a la Luna Radio. Aquí con Horacio Berbisky. Buenos días, Josefina Bolis, Pablo Ovín del otro lado de la pecera y Rolo Fernández, nuestro productor. Millones de preguntas que todos nos formulamos constantemente. Sin una respuesta. Pero bueno, yo voy a formular una, tratando de ver el vaso medio lleno y a partir de la asunción de que en realidad existe una diferencia. Pero te pregunto, Horacio Berbisky, ¿qué diferencia hay o habría entre el azul claro y el celeste oscuro? Bueno, esa es la diferencia que se percibe entre la candidatura de Sergio Massa y la de Horacio Rodríguez Larreta. Entre el azul claro y el celeste oscuro. Ahora, el gran tema, digamos, de esta semana, los grandes temas han sido la decisión de las candidaturas y todo el despelote jujeño terrible. Ahora, fue tanto, digamos, la atracción que esos temas provocaron, que pasó sin pena ni gloria la noticia económica más importante en mucho tiempo, que fue el comienzo de la carga del gasoducto. Porque ese gasoducto va a permitir reducir la factura de las importaciones energéticas y comenzar a visorar un futuro exportador, lo cual es importantísimo en una situación en la cual la economía está en extrema tensión porque no hay dólares suficientes para todo lo que se necesitan. En primer lugar, por imposición del Fondo Monetario, el pago al Fondo Monetario, y en segundo lugar, todo aquello para lo cual se necesitan dólares en una economía, para importar todo lo que se necesita para mantener en funcionamiento la industria, aparte de los consumos suntuosos, los recitales de Coldplay, el dólar Coldplay, el dólar Coldplay, como lo decían en algún momento. Claro. Ahora, ya vamos a hablar de Jujuy, pero los anuncios oficiales sobre la fórmula se demoraron casi hasta el final porque no estaba claro en qué posición iba a quedar el ministro de Economía Sergio Tomás Massa, que bueno, como supongo que el 102% de nuestros oyentes sabe, va a ser candidato a presidente. Esto da lugar a una serie de preguntas, justamente preguntas. Mi opinión personal es que un Frente Nacional y Popular contenga al componente nacional es de pura lógica y está muy bien. Está muy bien porque si no se va a ir al otro lado. Ahora, que le entregue la conducción de la alianza ya es otra cosa, y va a producir cimbronazos, ostensiblemente porque digamos que Massa no es el representante natural del sector mayoritario de la Unión Patriótica. Nuevamente podríamos decir, ¿no? Ahora, en otros lugares del mundo esto ha ocurrido con cierta frecuencia, digamos en la Italia de posguerra, antes del Mani Pulite, Bettino Craxi fue primer ministro durante muchos años con una votación del 5 al 6%, porque los grandes bloques enfrentados del comunismo y la democracia cristiana no lograban, digamos, un acuerdo de gobernabilidad, y entonces tenían 40 y pico % cada uno, pero gobernaba Craxi, que tenía el 5%. Esa historia terminó muy mal, con Craxi exiliado en Túnez,
con denuncias de corrupción muy extendidas, y justamente con el proceso de Manipulite, que a su vez terminó peor, es decir, con Berlusconi en el gobierno. Yo espero que no sea este el destino de nuestra alianza. Bueno, ¿cómo se desencadenó esto, digamos? El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que es un hombre muy flexible, fue el primero que le levantó la mano a Guado y dijo que Guado tenía que ser el candidato y que era el mejor candidato que había. Reveló que en una reunión de sus colegas Gerardo Zamora y Raúl Jalil con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, le formularon un reclamo de unidad en nombre de los gobernadores, y que Fernández les dijo: bueno, ustedes postulen a Massa y yo pongo al vicepresidente. Bueno, ya la oferta, el mero hecho de ofrecer, digamos, que la fórmula encabece Massa, ya mostraba la fragilidad de la precandidatura de Daniel Scioli. Es una de las pocas cosas en las que no me equivoqué. Digamos, esa candidatura era muy endeble y no era insostenible. Esa candidatura era una candidatura para bajarla en el momento oportuno. Al mismo tiempo, Alberto estaba reunido con estos gobernadores. Scioli anunciaba que sus primeros candidatos a diputados nacionales en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires iban a ser Hugo Moyano, que está para la pantufla, y Nito Artaza, que está para el escenario. Bueno, esa no fue la única condición que puso Alberto. También pidió que las listas patrióticas dieran cobijo a Derrota Dolosa y a Santiago Cafiero. Yo hablé con un dirigente camporista que estaba muy enojado, y decía: ¿para eso tanto lío? Y recordó que en el año 2021 Máximo Kirchner había ofrecido que Cafiero encabezara la lista se llamaba entonces Frente de Todos, pero no solo encabezara la lista, sino que además él renunciaba a la presidencia del bloque y le dejaba el cargo a Cafiero. Yo me acuerdo la frase de Máximo era: yo no nací presidente del bloque. Bueno, 2 años después, toda esta operación complejísima para lograr el 5º puesto para Cafiero y el 2º para Derrota Dolosa. Bueno, está claro, hay una venganza de Alberto, es evidente. La venganza, se dice siempre, es un plato que se sirve frío. Ahora, lo que no se aclara es que ese plato frío solo se traga cuando el hambre aprieta y no te queda otra, porque no es un manjar. Claro que no. Visto retrospectivamente, es decir, volviendo a ver todo lo que ya hemos visto, pero desde el presente, Alberto le dedicó más esfuerzo a demostrar que sus viejas críticas a Cristina eran justas, le dedicó más esfuerzo a esa demostración que a aprovechar la oportunidad histórica que ella le dio. Y termina en una soledad que entristece. Si su principal operador y amigo personal, Juan Manuel Olmos, trabaja por la candidatura de Massa, viene trabajando por la candidatura, viajó a China con Sergio y Máximo. Y ahí, digamos, Olmos no abogó por el candidato de Alberto, por Scioli, sino por Massa.
Y es el hombre más próximo que tiene Alberto. Bueno, en los días previos, Scioli había tenido una comida con el movimiento Evita, porque Scioli estaba buscando alguna base territorial, se jactaba de que iba a presentar candidato en los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires, pero digamos los eguiteros se sorprendieron por la endeblez del armado de Scioli. Y si lo que comentaron era que no tiene nada, que no... Ellos lo que querían era que el kirchnerismo les permitiera competir en 13 intendencias bonaerenses. Como finalmente consiguieron autorización a lo que tengo registrado yo en 3, que son Vicente López, San Martín y La Matanza. Digamos, son partidos en los cuales no son la opción principal de los patriotas. Serían, digamos, el descarte, digamos, la segunda selección. La segunda selección, muy bien, no me venía la palabra. Bueno, ellos consiguieron autorización para competir en Vicente López, San Martín y La Matanza. Bueno, en esa comida sondearon a Scioli y salieron espantados. Esta gente es muy idónea, pero muy idónea en detectar hacia dónde sopla el viento, porque en eso les va la vida, en eso les va todo. Bueno, Scioli finalmente retiró su postulación y de ese modo favoreció la unidad que todos reclamaban, y del otro lado hizo lo mismo Guado, que fue candidato por un día. Lo acompañaba en la fórmula presuntamente Juan Mansur, y no hay lágrimas por Juan Mansur. Los gobernadores están conformes con la dupla en la que Massa es acompañado por el jefe de gabinete Agustín Rossi. Ustedes vieron que en los últimos días Rossi estaba en silencio absoluto, no hablaba, no aparecía, no hacía actos, no concedía entrevistas. Bueno, esto se debe a que estaba en una negociación subterránea con Máximo Kirchner. Rossi estaba acordando su paso al otro lado. Bueno, Alberto pidió por él, pero no lo conduce. Y lo dijo el propio Rossi, no lo digo yo. En una entrevista que le hizo Juan Amorín dijo: mi incorporación fue propuesta por el presidente, pero yo soy kirchnerista. Bueno, es un espécimen raro de kirchnerista, de los que empuñan el bastón de mariscal sin esperar que se lo ordenen, lo cual ha provocado diversos chiporroteos con Cristina y antes con Néstor. Digo, los conflictos del Chivo no eran solo con Cristina, previamente, incluso habían sido más ásperos con Néstor que con Cristina. Yo me acuerdo que cuando se estaba tratando la 125 en el Congreso, Rossi negoció con Felipe Solá y con otros miembros de la oposición algunas enmiendas, algunas modificaciones que permitieron que la resolución 125 que establecía las retenciones móviles fuera aprobada en la Cámara de Diputados, cuando había una resistencia muy fuerte para hacerlo. Y ahí yo le dije: te felicito, Agustín, porque realmente te moviste muy bien. Me dijo: por favor, decíselo a Néstor, porque no me atiende el teléfono. De modo que los conflictos, digamos, de Rossi con ese tronco kirchnerista al que pertenece, yo creo que es cierto, yo creo que es verdadero eso. Son de larga data. Bueno, por ejemplo, creo que lo conté acá, que el 25 de mayo no recibió la invitación
para el palco de la Plaza de Mayo, pero igual fue a la concentración, y estaba en la calle mezclado con el pueblo. Yo estuve con él, estuve charlando un rato con él. Yo estaba recorriendo un poco para ver lo que había, y de golpe me crucé con él, que estaba allí. Nos quedamos charlando un rato. Ahora, digamos, las interpretaciones sobre lo que pasó son muy diversas, son contrapuestas, y van desde que se trató que se trata de la declinación de Cristina, que no pudo imponer a su candidato preferido, a la sutileza de una alternativa, ya que con recesión e inflación récord, esta fórmula va a cargar el peso de una derrota inevitable sobre hombros ajenos y no propios. Allí a mí me parece que hay un tema central que todavía no entró en el foco de atención que merece, y es la candidatura de Massa. ¿Cómo va a ser recibida por el Fondo Monetario Internacional y cómo va a ser recibida por el patronato local pero transnacionalizado, obviamente? Es decir, la economista búlgara católica que huyó del comunismo, y Paolo Roca. ¿Y cómo incidirá la opción que tomen el fondo y Paolo, digamos, en el resultado electoral? Porque poder les sobra. Ahora, votos no tienen. Ahora, obviamente ese poder tiene forma de expresarse que inciden en el voto. Y un indicio, a mi juicio, muy claro va a ser si los precios siguen subiendo o de golpe mágicamente empiezan a decaer. Porque, digamos, llegaron a una escalada. Bueno, el mes pasado se quebró el semestre de aumentos mensuales y hubo una leve disminución, pero si no, son 6 meses seguidos de aumento progresivo, es decir, cada mes superior al anterior. Ha habido una serie de rondas, de reuniones con empresarios, con grandes empresarios, y en esos encuentros Horacio Rodríguez Larreta sacó ventajas muy claras sobre Patricia Bullrich y Javier Milei. Bueno, pero ahora Massa forma parte de la disputa, y entonces está por verse si el gran empresariado prefiere el azul claro o el celeste oscuro. Dios mío. Y más adelante, porque esto sigue, digamos. Sí, claro. Si Rodríguez Larreta llegara a la presidencia, que es no solo posible sino probable, ¿en qué otro lugar que no sea la relación con su viejo amigo Massa podría encontrar el 70% de apoyo para las políticas que pregonan? ¿Massa no acudiría en su auxilio? ¿Qué rol cumpliría entre ellos Gerardo Morales, que acompaña a Horacio Rodríguez Larreta en una fórmula y que co-gobernó Jujuy con el renovador Carlos Hakim como vicegobernador? En todo este conflicto de la última semana, el Frente Renovador, pero no Massa en persona, condenó la represión de la última semana sin ambigüedad. Yo le pregunté a Massa, le digo, si ustedes van a decir algo, se van a pronunciar sobre ese tema, y me contestó inmediatamente. Él no contesta siempre inmediatamente, pero aquí contestó inmediatamente con un tuit de Malena durísimo contra Morales y contra la represión, y me dijo, y todo el Frente Renovador sale en esa línea. Y efectivamente en las horas siguientes hubo varias declaraciones, una formal con logotipo, membrete del Frente Renovador, y otras personales de Cecilia Moró y de otros dirigentes, Rubén Slayman, que condenaban lo que estaba haciendo Morales en Jujuy.
Ahora, estas cosas que yo estoy planteando aquí son preguntas, no son certezas, pero hay indicios que no se pueden ignorar. Por ejemplo, Massa le propuso a Morales que Hakim indultara a Milagro durante uno de los viajes de negocio del gobernador. Massa, digamos, cuando comenzó el gobierno de Macri, cuando Morales ordenó el arresto de Milagro, estuvo abiertamente a favor del arresto de Milagro, decía las mismas cosas que Morales, pero pasados los años y los cambios de posición, Massa cambió de posición y se estuvo interesando en el tema, tuvo cierta influencia para que se produjeran algunas libertades o algunos arrestos domiciliarios. Es decir, en este momento la única detenida que queda de la Tupac es Milagro Sala, el resto o recuperó libertad o alguno está en domiciliaria. Y Massa intervino para eso. Y una de las iniciativas que tuvo fue proponerle a Morales esto: vos te vas a China, es un viaje largo, son varios días, y entre tanto el vicegobernador le indulta. Vos después decís todo lo que quieras, lo insultás, pero ya queda. Y Morales le dijo que no. ¿Por qué? Porque la gobernabilidad moraleña requiere de la imposición del orden a palos. Y Milagro es el símbolo de eso. Porque Milagro construyó una organización muy importante, muy poderosa, que fue una cuña entre los poderes establecidos de Jujuy, tanto los partidos políticos como el poder empresarial, y competía con el Ingenio Ledesma y con el Estado provincial en la cantidad de empleados que tenían. Es decir, el personal ocupado por la Tupac estaba en el podio junto con el Ingenio Ledesma y con el Estado provincial. Entonces, haber reducido a la impotencia de esa organización tan fuerte, tan importante, Morales lo ha capitalizado permanentemente, ha tenido el apoyo de la Iglesia Católica Apostólica Romana de Jujuy, y ha hecho, digamos, de la detención de Milagro la piedra basal de la gobernabilidad en Jujuy. En ese contexto, la sobreactuación de la última semana y todo eso era casi como el casting de Morales a la vicepresidencia, ¿no? Era como si se terminó con eso y dijo: acá estoy, no me aquí estoy. Y le salió bien. Ahora, sí, le salió bien. Evidentemente él tenía una percepción correcta de cómo se estaban moviendo las cosas dentro de Juntos por el Cambio, porque, digamos, esa represión violenta podría haber provocado, por el contrario, una reacción adversa en Juntos por el Cambio y podría haber frustrado la posibilidad de su candidatura. Pero Juntos por el Cambio logró una homogeneidad muy grande. Sí, en materia de represión no tienen grietas internas, digo, lamentablemente. Efectivamente. Ahora, el Fondo Monetario es más predecible porque tiene su agenda propia y tiene el poder de presionar para que se aplique esa agenda, y la verdad que no le preocupan las consecuencias sociales y políticas. Bueno, se va a saber dentro de muy poco cómo va a ser la reacción del fondo ante la candidatura de Massa, porque los vencimientos de la Argentina con el fondo se acumulan y el Banco Central no tiene los recursos para afrontar esos vencimientos, no los tiene. Entonces el gobierno no necesita solo estiramiento de plazos, sino también dólares frescos, más dólares. Y está pidiendo que le adelanten al presente parte de los dólares que el fondo debería entregar, de los derechos oficiales de giro que el fondo debería entregarle
en el año próximo. Bueno, aquí, digamos, en la Argentina, el argumento que se escucha es que si el préstamo al gobierno anterior fue político, también debe haber una solución política para el problema. Ahora, así se ve desde aquí. Ahora, desde allí, efecto Coriolis mediante, se ve de una manera totalmente distinta. Ahí lo que te dicen es: uy, la Argentina siempre pide más. Y en ese contexto, lo que le dieron ayer es motivo para negarle lo que piden hoy. Entonces, la solución política es a la inversa. Uy, de nuevo están pidiendo. Ahora, lo que el fondo exige básicamente es una devaluación muy fuerte, y lo único que todavía se está discutiendo es si esa devaluación deberá producirse antes o después de las PASO del 13 de agosto. Dentro de las muchísimas personas con las que hablé sobre todos estos acontecimientos en estos días, hablé con una funcionaria judicial kirchnerista que, digamos, ella cree que es posible retener la presidencia. Ella cree que esta es una fórmula ganadora. Y dice, este pragmatismo nos permite conservar el ANSES, el PAMI, el IPS, los viajes de los pibes a la costa. Ajuste sí, pero producción. Y me dice una frase muy significativa, dice: no vamos a hacer el hospital de niños en el Sheraton, pero vamos a conservar el hospital del Cruce en Florencio Varela. Damos competencia en el corazón de la derecha. El hospital de niños en el Sheraton, para nuestra audiencia mayoritariamente sub 40, era una consigna amenazante e irónica al mismo tiempo de la JP de la década del 70. Vamos a hacer el hospital de niños en el Sheraton Hotel. Se cantaba en las movilizaciones. El Sheraton estaba recién inaugurado, era un elefante blanco. Era el símbolo de... Era el símbolo de la colonización de la Argentina. Entonces, y el hospital del Cruce en Florencio Varela es un hospital de alta complejidad, inaugurado durante la presidencia de Néstor Kirchner. Es decir, en uno de los lugares más pobres del Gran Buenos Aires, uno de los centros de establecimientos médicos de más alta jerarquía del país. Es más o menos lo que Néstor ya había hecho en Santa Cruz, y hace un pocos días Cristina inauguró una extensión de ese hospital en Río Gallegos, ¿no? Ahora, el día de la bandera, a mediodía, uno de los dadores de materia gris a Mauricio Macri, que se llama Hernán Iglesias Ilia, pero no como el expresidente, sino con dos L's, Ilia. Yo no sé pronunciar la diferencia entre Ilia e Ilia, pero este es Ilia y no Ilia. No sé si queda claro. Ilia, haciendo el esfuerzo. Escribió: Jujuy es el tráiler de Argentina 2024. Fue el primero, pero no el único. En las horas siguientes, esa línea de interpretación fue adoptada tanto por los cambiantes como por los patriotas, y ambos coincidieron en que el odio y la furia son el otro. Bueno, los combates entre partidarios y opositores a la reforma constitucional que fueron captados en San Salvador y en La Puna por C5N y la televisión pública, fueron los únicos medios que transmitieron desde el lugar, nutrieron esa convicción simétrica tanto de cambiantes como de patriotas. Y la verdad es que la nominación de quienes van a competir en las primarias de agosto es muy difícil disociarla de esas batallas jujeñas, que bueno, son la imagen y el sonido de aquello que puede guardar el país a partir de diciembre, siempre y cuando la oposición consiga volver al gobierno.
Bueno, ustedes han visto que entre Alberto y Cristina hace mucho que no hay grandes coincidencias. Pero en este caso ambos señalaron la responsabilidad de Gerardo Morales por la represión desordenada a los manifestantes, y Cristina transcribió en sus redes las llamadas de atención que hicieron tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Morales los acusó a ellos, a Cristina y a Alberto, con nombre, apellido e imágenes falsas. Fake news. De una agrupación kirchnerista del Gran Buenos Aires. Guado de Pedro puso en evidencia que la publicación de Morales reflejaba una movilización del año pasado en la provincia de Buenos Aires, en Guernica. Y entonces el gobernador retiró el tuit en pasmoso silencio. Y acá tenés en la página del cohete las imágenes que publicó Morales y las imágenes reales, es decir, la misma foto pero mostrando que era del año pasado y en Guernica y no de ahora en Jujuy. Ahora, es tan fácil rastrear cuando una imagen fue publicada anteriormente que... Hoy día es bastante fácil, sí. Sí, el mismo Google te lo hace. Identificás, buscas imágenes similares. Sí. No sé cómo pensó que se iba a pasar. Sí, la duda es si lo hizo a sabiendas o de boludo nomás. No digo, pues no hay que subestimar nunca la estupidez, ¿no? No, claro que no. Ahora, el conflicto jujeño radicalizó las posiciones nacionales. Digo, porque podría pasar al revés también, ¿no? Pero no. Digo, ante una gran conmoción de algo muy terrible, no sería imposible que se modificaran las posiciones, no en el sentido de la radicalización, sino del acercamiento de posiciones, pero no. Y Juntos por el Cambio mostró un grado de homogeneidad superior a lo que se esperaba, y toda su dirigencia, bueno, toda no, Macri no, pero porque no lo invitaron. Si lo hubieran invitado, toda la dirigencia, salvo Macri, coincidió en una conferencia de prensa en la que todos repitieron exactamente el mismo libreto. Primero, respaldo inconmovible a Morales sin la menor objeción, cero objeción. Podría haber sido un sí, pero podría haber sido: esto que hicieron es inadmisible, pero en realidad Morales podría... No, respaldo inconmovible a Morales. Segundo, acusación al kirchnerismo. Bueno, esa es una denominación que ellos usan para englobar todo lo que no les gusta. Todo lo que no les gusta es kirchnerismo, con una amplitud que más quisieran los aludidos, porque, digamos, desde Juntos por el Cambio se ve una unidad del campo oficial que en la realidad no existe. Tercero, ratificación de la política de ajuste que aplicarían si ganaran las elecciones. Y cuarto, decisión de reprimir cualquier resistencia. Y acá tenemos un monitor, estamos viendo las boletas que se han oficializado, y ahí alcanzo a divisar la calva reluciente de José Luis Espert, candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, quien simplemente reiteró su vieja consigna: cárcel o bala. Ahora, no sé si ustedes vieron la conferencia de prensa. No. Yo la vi, digo, esas cosas me interesa verlas directamente porque percibís cosas que en el relato de las palabras que se dijeron tal vez no se traslucen. La gestualidad. El guión era el mismo, pero los intérpretes difirieron. Por ejemplo, Patricia Bullrich
yo la vi balbuceante. Eso de la conferencia era temprano. Y que lo que debía decir también se puede pensar desde el otro lado, digo, era demasiado temprano. Y no se había recuperado. Es que no era demasiado temprano. Era temprano nada más. Eran las 6 de la tarde. Y lo que debía decir coincidía con su visión del rincón del mundo que aspira a gobernar. Le preguntaron, por ejemplo, por el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y muy suelta del cuerpo dijo: no, la Comisión solo interviene cuando gobierna una dictadura. Lo cual refleja un desconocimiento completo del sistema de protección de derechos que forma parte de la Constitución reformada en 1994. Y eso que todavía Patricia Bullrich no sabía, que acababa de ser elegida para integrar la comisión la abogada Andrea Pochak. También puede haber sido una forma indirecta de definir la clase de gobierno de Gerardo Morales, ¿no? Digo. Involuntariamente. No, pero Gerardo Morales con la Comisión Interamericana y con el sistema de protección ha sido más sensible, digamos. Milagro está en arresto domiciliario por intervención del sistema interamericano de protección de derechos humanos, que consideró que su vida corría riesgo en el penal de Alto Comedero y por eso tiene la prisión domiciliaria. No, esto es más duro que Morales. En cambio, Horacio Rodríguez Larreta se mostró seguro y preciso, como si creyera en lo que estaba diciendo. Aunque eso realmente, digamos, por la práctica histórica no es así, no coincide con sus rumiaciones. La Coalición Cívica Libertadora recitó su parte en la conferencia de prensa, el mismo libreto, como si su estrella polar no hubiera advertido apenas 2 semanas antes que Macri pretende un ajuste que ella calificó de brutal, cuyas consecuencias describió en forma más elocuente que el kirchnerismo, porque nos podría haber dicho: este ajuste solo cierra con represión. Pero no, Carrió no dijo eso, dijo: cierra con delitos de lesa humanidad. E incluso tuvo un alarde de retrofuturismo, porque imaginó juicios y condenas penales para los dirigentes políticos que dieran las órdenes y para las fuerzas de seguridad que les ejecutaran. Realmente daba la impresión de que a Elisa Carrió no le disgustaría firmar el decreto 158 que ordenara esos juicios. Ahora, una semana después, cuando en las calles se imponía el hit musical que comienza Macri Basura, ella parecía tan enamorada del hombre de negocios dudosos como Laura Alonso. Y ahora lo fulmina. No, dije mal, no es ahora. Hace un par de años, claro, cuando se imponía el hit musical Macri Basura, ella parecía enamorada de Macri. En cambio ahora lo fulmina como una Jujuy Jiménez despechada y se abraza con Rodríguez Larreta, en cuya boleta va a ser candidata parlamentaria del Mercosur, lo cual le permitirá reencontrarse con su viejo amigo Pepín Fabián Rodríguez Simón, que supongo que termina su mandato en algún momento. Bueno, son los abusos de la doctrina del mal menor. Ahora, esta radicalización, digamos, los medios participan de esta radicalización, no es solo cuestión de la dirigencia política, ¿no? Y realmente tanto la dirigencia política como los medios de oposición apuntan alto, como los policías jujeños, y no tienen ninguna consideración por los agujeros negros en la narración moralista ni por los modos de la represión. Por ejemplo, el diario La Nación publicó una columna
del dirigente bonaerense de Juntos por el Cambio, Sergio Berenstein, que atribuyó lo sucedido a una, y cito textualmente, voy a leer el párrafo, abre comillas, una lógica de acción colectiva con planificación, coordinación, recursos y objetivos deliberados y que forma parte de una red que opera en distintos países de América Latina para desestabilizar gobiernos democráticos, obstaculizar la implementación de políticas pro mercado o conspirar contra el orden público y promover crisis de gobernabilidad. Y se pregunta Berenstein, ¿hay, como afirma el exiliado boliviano Carlos Sánchez Berzaín, una red financiada por el castrochavismo trabajando en la región para erosionar la legitimidad de líderes democráticamente elegidos y la confianza en la economía de mercado? ¿Busca acaso un sector del kirchnerismo ser parte de ese entramado? Cierra comillas, termina la cita. Ahora, a mí me impresionó mucho esta cita de autoridad porque él menciona al exiliado boliviano Sánchez Berzaín. No, ¿ustedes saben quién es? No. Yo creo que si ustedes, que son dos personas muy bien informadas, no saben, sospecho que el 99% de los lectores de la Nación ignora quién es Sánchez Berzaín. Es cierto, es boliviano y es un exiliado. Ahora, ¿por qué está exiliado? Sánchez Berzaín fue ministro de Defensa, es decir, a cargo de las Fuerzas Armadas, durante el mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni. Goni fue el primer presidente boliviano con subtítulos. No, es en serio, no lo sé que es literal, eso sí lo sé. Cuando hablaba el presidente boliviano, en la televisión boliviana ponían subtítulos en castellano, porque hablaba un castellano ripioso, porque se educó en Estados Unidos y habla mal castellano, peor que mi nieto norteamericano. Fue ministro de Defensa durante el mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada y como tal fue protagonista de la masacre de octubre del 2003, donde fueron asesinadas 80 personas y 400 resultaron heridas, luego de lo cual se escapó a Estados Unidos. Ese fue el final del gobierno de Sánchez Berzaín y Sánchez de Lozada, y esto abrió la puerta para la llegada de Evo Morales al gobierno. Primero vino Carlos Mesa como interino, pero ahora en Estados Unidos, en una localidad tan significativa como Fort Lauderdale, que es donde está la sede central de la Central de Inteligencia, un jurado lo condenó en 2018 en un juicio civil instado por familiares de las víctimas. Ese es el exiliado boliviano que explica lo del castrochavismo, la autoridad. Y la Nación lo cita, pero como... Claro, digo, uno también puede citar las leyes alemanas de 1935. Era legal, sí, claro que era legal. ¿Ustedes se acuerdan del lago escondido? ¿Cómo olvidarlo? ¿Dónde queda? Ah, ¿en ese sentido? No. En Alaska. ¿Por qué? El lago escondido queda en Alaska. Bueno, en Estados Unidos se reveló que el supermillonario Paul Singer pagó una excursión de pesca del juez de la Corte Suprema de Justicia Samuel Alito, quien luego de esa dádiva votó en favor del fondo Elliott Capital, liderado por Paul Singer, en la disputa judicial con la Argentina. Esto fue investigado por una entidad que se llama ProPublica, que hace un periodismo de investigación de bien público, que dice textualmente: a principios de julio del 2008, Samuel Alito posó
en un remoto rincón de Alaska. El juez de la Corte Suprema de Justicia estaba de vacaciones en una cabaña de lujo que cobra más de $1.000 por día. Después de pescar un salmón real casi del tamaño de su pierna, Alito posó para una foto. A su izquierda había un hombre radiante, Paul Singer, un inversor multimillonario que a menudo recurrió a la Corte Suprema para que se pronunciara en favor de disputas comerciales muy significativas. Y en la página tenemos la foto del juez Alito y del salmonazo con Paul Singer, cada uno con un salmón realmente del tamaño de su pierna, salmón gigante. Bueno, Singer era mucho más que un compañero de pesca, porque, y esto sigo citando a ProPublica, Singer llevó a Alito a Alaska en un jet privado. Si el juez hubiera contratado el charter por su cuenta, el costo hubiera excedido los $100.000. En los años siguientes a la excursión de pesca, el fondo inversor de Singer se presentó no menos de 10 veces ante la Corte Suprema en casos donde su rol a menudo fue encubierto por los grandes medios y por sus expertos judiciales. En 2014, la Corte aceptó resolver un tema clave en la larga batalla de una década entre el fondo de Singer y la nación argentina. Alito no se excusó y votó junto con la mayoría en favor de Singer, que venció por 7-1. El fondo inversor terminó percibiendo $2.400 millones, cierra comillas, termina la cita de ProPublica, que no aclara que eso fue una vez que cambió el gobierno. El que pagó los 2.400 millones fue Macri. ProPublica cuenta que otro día el grupo voló hasta una cascada en el Parque Nacional Katmai. Un dato muy pintoresco, dice, donde los osos cazan salmones del agua con los dientes. Por la noche se sirvieron varios platos de cangrejos de Alaska o filet de Kobe. Kobe es esa vaca japonesa que tiene esa carne que dicen que es tan rica. La última noche, dice ProPublica, un miembro del grupo de Alito se jactó de que el vino que bebieron costaba $1.000 la botella. ¿Ustedes se acuerdan de los chats de los jueces del Lago Escondido, no? Que también hablan de cuánto cuesta la botella de vino. Se ve que es una medida de prestigio. Sí, evidentemente, porque, digamos, es como lo que cuestan las obras de arte. Son convenciones, porque ¿por qué un Picasso cuesta $100 millones? ¿Por qué? ¿Qué lógica tiene eso? Son convenciones. Es como los tulipanes de Holanda, ¿no? La famosa historia de los bulbos de tulipanes y la carrera especulativa que hubo en el siglo XVI. Bueno, en 2007, por primera vez, la Corte Suprema rechazó una solicitud de Singer para embargar los fondos del Banco Central depositados en Estados Unidos. Al año siguiente fue la excursión de pesca, y en 2010 Singer volvió a presentarse ante el tribunal. En total, la Corte trató el tema 8 veces en los 6 años posteriores al viaje, hasta que finalmente le dio la razón a Singer, que nos rompió el salmón. Bueno, en su declaración de 2008, Alito no informó sobre la excursión de pesca, y esto es una violación de la ley federal que requiere que los jueces de la Corte Suprema revelen los regalos que recibieron. Y según la investigación de ProPublica, los expertos dicen que es la primera vez que identifican a un juez que falla un caso después de recibir un costoso regalo de una de las partes. Si eran buenos amigos, se pregunta el profesor de Derecho de la Universidad de Indiana, Charles Gay, G-E-Y-H, aclaro por las dudas, experto en recusaciones. Si eran buenos amigos, ¿qué hacías allí fallando en ese caso? Y si no eran buenos amigos, ¿qué hacías aceptando ese regalo? Bueno, las vacaciones en Alaska fueron organizadas por otro personaje muy significativo, que es Leonard Leo, el líder de la conservadora Sociedad Federalista. Leo es quien invitó a Singer a unirse y le preguntó a Singer si él y Alito podían volar en su jet.
Lío había jugado un rol importante en la audiencia de confirmación del juez. Tanto Singer como el dueño de la cabaña eran grandes donantes a los grupos políticos del Lío. Bueno, ProPublica le mandó un cuestionario a Lito, con preguntas sobre este tema, y a Lito no le contestó. En cambio, publicó un artículo de opinión en el diario Wall Street Journal que lo tituló nada menos que ProPublica engaña a sus lectores. Allí el pescador sostuvo que cuando las compañías de Singer se presentaban ante la corte, Alito ignoraba la relación de Singer con los casos. Alito dice que recibe que tienen pedidos de intervención de la corte unos 100.000 casos anuales y eligen unos 100 de los 100.000. Y dijo que él solo habló con Singer en un puñado de ocasiones y nunca sobre los casos ante la corte. Agregó que fue invitado a volar en el avión de Singer poco antes del viaje y que de otro modo ese asiento hubiera quedado vacante. Qué pena. Claro. No se podía permitir semejante crimen. Claro, él puso el culo para evitar esa situación desoladora en un asiento vacante. Claro. Dios mío. Y agregó que aun cuando él hubiera sabido de la relación de Singer con esos casos, igual no hubiera tenido que excusarse, porque dice que en el caso en que la revisión fue concedida, que era el caso Republic of Argentina versus NML Capital Limited número 12-842, el nombre de Singer no aparecía ni en el recurso ni en el escrito de oposición o los escritos de fondo, por lo cual yo desconocía su conexión con cualquiera de las entidades mencionadas y no tenía buenas razones para saberlo. Sí, claro. Sería imposible que sus colaboradores buscaran en archivos de la Comisión de Valores o de otros cuerpos gubernativos para encontrar los nombres de todos los individuos con interés financiero en cada una de las causas que se presentan cada año. Esto es un blef porque, digamos, esta causa era tan notoria, salía publicada en todos los diarios de Estados Unidos. Singer pagó solicitadas en el Wall Street Journal, en el New York Times, en el Washington Post, en el Chicago Tribune, donde acusaba a Cristina de estar coludida con Ahmadinejad. Crearon la Task Force Argentina, donde abiertamente Singer era la voz mayoritaria, de modo que se sabía perfectamente que Singer estaba en esa. Según Alito, desde que asumió la Corte hasta la reciente reforma, en enero de este año se reformó la Ley de Ética Pública. Hasta la reforma, las instrucciones que esa ley contenía para presentar el informe financiero no obligaban a declarar invitaciones de viajes para acudir a un evento social. Y ProPublica detectó al menos 6 declaraciones de jueces federales que sí incluían vuelos en jet privados. Ahora, en los últimos meses, esta es la tercera denuncia contra un integrante de la Corte Suprema de Estados Unidos, cuyo programa de supresión de derechos fue inspirado y planificado por Leonard Lío y la Sociedad Federalista. Ya se había revelado que el multimillonario Harlan Crow invitó al juez Clarence Thomas y a su esposa Ginny durante 20 años, todos los años, a lujosos viajes de vacaciones que el juez nunca incluyó en sus declaraciones anuales, y que el juez de la corte, Neil Gorsuch, vendió su parte de una propiedad sobre el río Colorado, por la cual declaró haber percibido entre $250 million. Él tenía el 20% de esa propiedad. Se la vendió a Brian Duffy, presidente del estudio Greenberg Traurig, que es uno de los más importantes de Estados Unidos, que litiga habitualmente ante la Corte Suprema. Y ProPublica detectó 12 casos de clientes de Greenberg Traurig en los que Gorsuch se pronunció, 8 a favor y 4 en contra.
Ahora, en los que se pronunció a favor del cliente de Greenberg Traurig, hay un caso en el cual la Corte Suprema invalidó el plan del expresidente Barack Obama para enfrentar el cambio climático. Es decir, no eran casos menores. Bueno, esa propiedad estuvo en venta sin clientes durante 12 años, era un clavo. Y la transacción se cerró 10 días después de que el Senado confirmara la designación de Gorsuch. Esto está claro que estaba todo cuidadosamente calculado. Primero conseguí la confirmación, te votan, tenés el cargo y entonces te compro la casita. Bueno, dejemos un poco a los salmones en paz y volvamos al litio. En la edición de hoy tenemos, ¿cuántas notas son? 8. Uy, no sé, por lo menos 8 o 9, sí. Sobre el tema del litio, sobre el conflicto de Jujuy. Es una edición muy sólida en ese sentido. Bueno, como decíamos hace un rato, Rodríguez Larreta confirmó el viernes que Gerardo Morales va a ser su precandidato a vicepresidente. Jujuy es el 14º distrito electoral del país y solo tiene el 1,67% del padrón general. De modo que está claro que la territorialidad no es la causa de su designación. Morales es el presidente de la Unión Cívica Radical, que sí tiene una estructura territorial en todo el país, pero además es el adelantado de una política despiadada en la que basa su gobernabilidad. Entonces, ¿por qué lo elige Rodríguez Larreta? Esto me parece que tiene que ver con la falta de límites en la represión a la protesta en Jujuy y se vincula con la detención de Milagro hace 8 años. Rodríguez Larreta cree que esa posición de Morales, que en la sociedad jujeña logró consenso, la demonización de Milagro dejó rédito electoral al gobernador. Evidentemente, Juntos por el Cambio cree que eso puede proyectarse al resto del país. Y al anunciar a su compañero de fórmula, lejos de disimular de qué se trataba, Rodríguez Larreta lo presentó como un hombre de acción. Dijo, este es un hombre de acción. Un muñequito de los que le gustan a mi hijo más chiquito. Qué bárbaro. Action figure. Bueno, a mí me parece que este es uno de los puntos cruciales del debate que tenemos en este momento en la Argentina. Juntos por el Cambio logró unificarse en la convicción de que la dureza del ajuste y la inflexibilidad para castigar la resistencia le convienen desde el punto de vista electoral, que eso les trae votos. Ahora, si eso fuera así, hay mucha gente que dice que es así y hay mucha gente que dice que no es así. Si eso fuera así, a la Argentina le esperan días muy negros. Bueno, sobre el cierre de las listas anunció su desistimiento Facundo Manes y lamentó que su partido haya aceptado disputar solo la vicepresidencia porque tiene, digamos, un dirigente radical con Rodríguez Larreta y otro en el bolsonarismo. Exacto. Y dijo que, así como en el pasado el radicalismo inspiró al país hacia la recuperación de la democracia, este es el tiempo de que un nuevo radicalismo convoque a otro gran sueño, el del desarrollo y la inclusión. Me parece ostensible que el rumbo es otro, y es un rumbo que pone en duda la democracia misma. En este momento está entrando a votar en Córdoba Juan Schiaretti, disfrazado de Nicolás Maduro con una campera roja.
Las canas no creo que haya sido su intención. Las canas permiten distinguirlo, no es Nicolás Maduro. Córdoba es una de las dos provincias donde hoy hay elecciones. No pasos, en Córdoba no hay pasos, sino que es la elección de gobernador. El intendente de la capital, Martín Yarlora, va a enfrentar al ex intendente de la capital, Luis Juez, por la gobernación. Los dos vienen del peronismo, Juez ahora del PRO. Y también hay elecciones en Formosa, donde Gildo Infran va a procurar una nueva reelección, no sé si la 7ª o la 8ª, para lo cual lo habilita la Constitución provincial, que dice que el mandato de un gobernador dura 4 años y puede ser reelecto, y no dice más que eso. Ahora, puede ser reelecto si el electorado le da sus votos, obviamente, cosa que se suele olvidar cuando se debate sobre reelecciones y republicanismo. Pues no es que porque la Constitución dice que puede ser reelecto, debe serlo. Puede perder también. Bueno, me anticipo a los reclamos que voy a recibir de mis lectores, porque esta semana escribí sin música, no hay música. La verdad que hubo demasiadas balas y granadas de gas como para estar perturbándolas con el sonido de la música. El cohete a la luna radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verbitsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.